Bienvenidos de nuevo a su canal preferido de salseo, noticias y todo lo que se cuece en el mundo del espectáculo turco. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, porque hoy tenemos un bombazo que hay, madre mía, que me tiemblan las manos. Hoy vamos a hablar de una pareja que, desde que se les vio juntos por primera vez, ha incendiado las redes sociales, ha creado debates acalorados y, sobre todo, ha generado una enorme cantidad de expectativas. Afra Sarıoğlu y Mert Ramazan Demir. Sí, mis amores, los protagonistas de Yalan, o Golden Boy como la conocemos en algunos países de Latinoamérica. Prepárense porque hoy vamos a desentrañar el secreto mejor guardado de Afra y Mert. O bueno, al menos el que mejor han intentado guardar. Porque, admitámoslo, ¿quién no ha notado la química explosiva que desprenden estos dos? Desde la pantalla hasta detrás de cámaras, la tensión es palpable, la conexión evidente. Pero, ¿qué hay de cierto en los rumores de romance? ¿Es puro marketing para la serie? ¿O estamos ante una historia de amor real que ha florecido en el set? Hoy, mis queridos chismosos, vamos a analizar a fondo cada detalle, cada mirada, cada gesto que nos pueda dar una pista sobre la verdadera relación entre Afra y Mert. Vamos a sumergirnos en entrevistas, publicaciones en redes sociales, declaraciones de sus compañeros de reparto y, por supuesto, vamos a analizar las pruebas. ¿Las pruebas? Que hemos recopilado para ustedes con mucho cariño. Pero antes de que nos lancemos de lleno a esta aventura de detectives amorosos, déjenme recordarles que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Porque aquí les traemos el mejor chisme, las noticias más calientes y todo sobre sus series y actores turcos favoritos. Así que ya saben, suscríbanse y únanse a esta gran familia de salseo. Ahora sí, agárrense fuerte porque despegamos. Desde el momento en que Afra y Mert fueron elegidos para protagonizar Yalan, la expectación era enorme. La serie prometía ser un éxito rotundo y la elección de los actores principales era crucial. Y vaya que acertaron. Afra y Mert no solo encarnaron a la perfección a sus personajes, Seyran y Ferit, sino que también aportaron una química innegable que traspasó la pantalla. Y es que, seamos honestos, el casting director de esta producción merecía un premio por encontrar la combinación perfecta entre talento y ¿algo más? Los primeros rumores de romance comenzaron a surgir casi inmediatamente después del estreno de la serie. Las miradas cómplices, las sonrisas tímidas, los gestos de cariño, todo apuntaba a que entre Afra y Mert había algo más que una simple relación profesional. Pero claro, como buenos profesionales, ambos negaron categóricamente cualquier tipo de vínculo sentimental. Somos solo amigos, decían. Nos llevamos muy bien y tenemos una gran conexión, pero nada más. Palabras que, admitámoslo, suenan a guión bien aprendido. ¿Pero podemos realmente creerles? A ver, seamos sinceros, en el mundo del espectáculo, las relaciones públicas juegan un papel importantísimo. A veces los romances se exageran para promocionar una serie, y otras veces, se esconden para evitar la presión mediática. ¿Cuál es el caso de Afra y Mert? Esa es la pregunta del millón. Y créanme, mis chismosos, que no nos vamos a rendir hasta encontrar la respuesta. Una de las primeras pruebas que alimentaron los rumores fue un vídeo que se filtró durante un viaje del elenco a un lugar paradisíaco. Dicen, y solo dicen, que se trataba de una isla privada donde la producción buscaba relajar a los actores después de largas jornadas de grabación. En el vídeo se podía ver a Afra y Mert muy juntitos, riéndose y compartiendo momentos que parecían ser mucho más íntimos que los de simples compañeros de trabajo. Las redes sociales explotaron. Los fans se volvieron locos. Y los medios de comunicación no tardaron en hacerse eco de la noticia. El paraíso se había convertido en el escenario de un posible romance. Pero ahí no quedó la cosa. A medida que avanzaba la serie, las pruebas se acumulaban. Fotos robadas, declaraciones ambiguas de sus compañeros de reparto, incluso algunas publicaciones sospechosas en sus propias cuentas de Instagram. Todo parecía indicar que Afra y Mert estaban jugando al despiste, intentando mantener su relación en secreto. El juego del gato y el ratón en su máxima expresión. Recuerdo especialmente una entrevista que le hicieron a Buse Karaman, quien interpreta a Pelin en Yalan. Ay, Pelin, esa eterna enamorada. Le preguntaron directamente sobre el romance entre Afra y Mert, y ella respondió con una sonrisa misteriosa: no puedo decir nada, pero, donde hay humo, hay fuego. Uf.
Esa declaración incendió aún más las redes sociales. La frase se convirtió en el lema oficial de los fans que anhelan ver a Afra y Mert juntos. Y Buce, sin querer queriendo, se coronó como la reina de los chismosos. Otro detalle que no podemos pasar por alto es la forma en que Afra y Mert se comportan el uno con el otro fuera del set. En las alfombras rojas, en las entrevistas, en los eventos públicos, siempre se les ve muy cercanos, muy atentos el uno al otro. Se toman de la mano, se abrazan, se susurran cosas al oído. Son gestos que, aunque podrían interpretarse como una simple muestra de amistad, también podrían ser señales de algo más profundo. Y es que las manos no mienten, mis chismosos. Pero a ver, no todos son pruebas irrefutables. También hay que tener en cuenta que Afra y Mert son actores muy talentosos y que podrían estar jugando con nosotros, alimentando los rumores para mantener el interés en la serie. Al fin y al cabo, un romance en la vida real siempre ayuda a promocionar una serie de televisión. La línea entre la realidad y la ficción se vuelve cada vez más difusa, y nosotros, los chismosos, somos los conejillos de Indias de este experimento mediático. Además, hay que recordar que Afra y Mert han tenido relaciones sentimentales en el pasado. Afra estuvo en una relación con Mert Yazkolu, otro actor turco, durante varios años. Su ruptura sorprendió a muchos fans, y algunos incluso la atribuyeron a la creciente cercanía entre Afra y Mert Ramazan Demir. El triángulo amoroso que nadie vio venir. Por su parte, Mert Ramazan Demir también ha sido vinculado sentimentalmente con otras actrices en el pasado. Un historial amoroso que añade más leña al fuego. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Estamos ante un romance real o ante una simple estrategia de marketing? La verdad es que a ciencia cierta, no lo sabemos. Pero lo que sí podemos afirmar con seguridad es que Afra y Mert tienen una química innegable y que su relación, sea la que sea, es muy especial. Y es que la química no se finge, mis chismosos. Y aquí es donde entran ustedes, mis queridos chismosos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Afra y Mert están enamorados? ¿O piensan que todo es una farsa? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber su opinión, quiero leer sus teorías, quiero que me cuenten si ustedes también han notado esa chispa entre ellos. Compartan sus sospechas, sus sueños y sus fantasías. Ahora bien, antes de despedirnos, quiero hacer un pequeño inciso para hablar de las recientes declaraciones, esas que mencionamos al principio como inéditas. Y es que hace apenas unos días salió a la luz una entrevista en la que aparentemente Afra y Mert se sinceran un poco más sobre su relación. No dicen explícitamente que están juntos, pero tampoco lo niegan. La ambigüedad como arte. En esta entrevista, ambos reconocen que su relación ha evolucionado a lo largo del tiempo. Dicen que al principio eran simplemente compañeros de trabajo, pero que con el tiempo se han convertido en grandes amigos. Afirman que se apoyan mutuamente, que se admiran el uno al otro y que disfrutan mucho trabajando juntos. Palabras bonitas, pero poco reveladoras. Lo más interesante de esta entrevista es que ambos hablan de la importancia de la confianza y el respeto en una relación. Dicen que para ellos es fundamental poder contar el uno con el otro y que se sienten muy afortunados de tenerse en sus vidas. Estas declaraciones, aunque ambiguas, han sido interpretadas por muchos como una confirmación tácita de su romance. La confirmación a medias que nos deja con la miel en los labios. Pero como siempre hay que tomar estas declaraciones con pinzas. Podrían ser simplemente palabras bonitas para calmar las aguas y contentar a los fans. O podrían ser un pequeño adelanto de algo más grande. Solo el tiempo dirá la verdad. El tiempo, ese juez implacable. Y para añadir más intriga al asunto, fuentes cercanas a la producción aseguran que durante las grabaciones de la segunda temporada de Yalan, la relación entre Afra y Mert se ha vuelto aún más intensa. Se les ve pasar más tiempo juntos fuera del set, compartiendo cenas, paseos e incluso escapadas secretas. El romance se cocina a fuego lento. Además, algunos miembros del equipo técnico han comentado que la química entre ellos es tan fuerte que a veces resulta difícil dirigir las escenas románticas, ya que la línea entre la actuación y la realidad se desdibuja por completo. La actuación se convierte en realidad, o la realidad se convierte en actuación. Pero ojo, que no todo son rosas en este posible romance. También hay rumores de tensiones y discusiones entre Afra y Mert. Al parecer, la presión mediática y la falta de privacidad han generado conflictos en la pareja. El precio de la fama.
Y es que, seamos sinceros, mantener una relación en secreto no es tarea fácil. Los paparazzi están al acecho, los fans escudriñan cada detalle y los medios de comunicación especulan constantemente. Un verdadero infierno. Entonces, ¿en qué quedamos? Romance, marketing, amistad, tensión. La respuesta sigue siendo un misterio. Pero lo que sí podemos asegurar es que la historia de Afra y Mert nos tiene enganchados y que seguiremos investigando hasta descubrir la verdad. La búsqueda del tesoro continúa. Y hasta aquí llegamos por hoy, mis queridos chismosos. Espero que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo del posible romance entre Afra Saraoglu y Mert Ramazan Demir. Hemos analizado pruebas, hemos escuchado declaraciones, hemos debatido teorías, y al final, seguimos sin tener una respuesta definitiva. Pero eso es lo que hace que este chisme sea tan interesante, ¿verdad? El misterio es el ingrediente secreto del salseo. Recuerden, mis amores, que lo más importante es respetar la privacidad de Afra y Mert. Si están juntos, es su decisión compartirlo con el mundo. Y si no lo están, también debemos respetar su decisión de mantener su relación en secreto. El respeto es la base de todo, incluso del chisme. En resumen, hoy hemos explorado la intensa química entre Afra y Mert, los rumores de romance que los persiguen desde el inicio de Yalan, y las declaraciones recientes que han alimentado aún más las especulaciones. Analizamos vídeos, entrevistas y gestos que podrían indicar una relación secreta, pero también consideramos la posibilidad de que todo sea una estrategia mediática. Al final, la verdad sigue siendo un misterio, pero la emoción y el interés que genera esta pareja son innegables. Y eso es lo que importa. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que se hayan divertido tanto como yo. Y ahora los invito a que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Afra y Mert están enamorados? ¿Cuál es su teoría favorita? Quiero saberlo todo. Desaten su imaginación y compartan su veredicto. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les ha gustado, de compartirlo con sus amigos y, lo más importante, de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Porque aquí les traemos el mejor chisme del mundo del espectáculo turco. El salseo de primera calidad está garantizado. Nos vemos en el próximo vídeo, mis chismosos favoritos. Cuídense mucho y recuerden, el salseo nunca termina. Hasta la próxima. Y sigan chismeando.